Hola chicos, bueno, nos vemos por estos rumbos ahora, en esta etapa que estamos viviendo sobre el resguardo en casita. Vamos a trabajar en su fichita 27 para la materia de historia. Vayan corriendo por su cuadernillo de trabajo y si no, pues ya saben que a esto pues le pueden poner pausa, ¿no? Bueno, entonces en lo que van ubicando, la ficha a trabajar es la 27. Algunos muy seguramente quizá lo hayan ya adelantado o ya la hayan leído un poquito, pero quisiera que aterrizáramos todos de la misma manera y al menos tener un poquito de plática con ustedes. La ficha 27 dice como título: procesos y acontecimientos del mundo de mediados del siglo XX hasta nuestros días. ¿Qué dice esta ficha? Dice que reconoce los principales procesos y acontecimientos mundiales de mediados del siglo XX a nuestros días. Aquí se supone que vamos a identificar qué es hegemonía, qué fue la Guerra Fría, la distensión, la globalización y la apertura económica. Son conceptos que pues ya habíamos, platicado en algún momento dado de la clase, de las clases anteriores. Pues creo que no se nos va a dificultar. Y en el momento, en el dado caso que se les llegara a complicar, pues bastará con que pues me escriban un mensajito ahí en la plataforma y con todo gusto podemos aclararlo de manera conjunta. Vamos a empezar. Si ubican ustedes el texto y vamos leyendo juntos, dice así: a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa perdió la supremacía económica y política que tenía por el desgaste que sufrió durante la guerra. Pues ya ustedes recordarán en lo que hemos hablado en todos nuestros temas, aprendiendo sobre la guerra de trincheras, pues cómo le fue a Alemania, ¿no? En el baile, pero también cómo se restauró. Pues ustedes no se les va a hacer fácil imaginar que todo esto que pasó a Europa y el desgaste que tuvo, pues fue porque no les fue nada bien, ¿no? O sea, como dice aquí la siguiente línea, tanto por la muerte de sus hombres como por la destrucción de sus ciudades. Si ya, como platicamos hace tiempo sobre la película de, ¿cómo se llama? 1917, si no me equivoco, y si me equivoco creo que sí ubican cuál. Ustedes me dijeron que si ya la había visto, ya la vi. Entonces, ¿cómo quedan las ciudades? Quedan totalmente destruidas, y no solamente destruidas en su estructura, sino como sociedad, las familias destruidas por todo lo que causa obviamente un conflicto bélico, ¿no? Dice el párrafo: Estados Unidos, que no había sufrido tanto la guerra por no encontrarse geográficamente en el lugar del conflicto, y la Unión Soviética, que detentaba el liderazgo comunista, quedaron como las grandes potencias hegemónicas que regirían los destinos de muchos pueblos del planeta, desde el fin de la guerra en 1945 hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Antes de seguir avanzando, ustedes pueden incluso, tienen ahorita la herramienta de investigar. Hegemónicas se refiere a que cuando un país es, predominantemente, potente en nivel militar, en estructura y económica, ¿no? A eso se refiere la palabra hegemónica, o sea, la supremacía que tiene un país sobre otro. Sigamos con la lectura. A este largo periodo se le conoce como la Guerra Fría. Se le decía fría porque nunca hubo enfrentamientos armados entre ellos, pero utilizaron a países en vías de desarrollo, proveyéndolos de armamento y capacitación por si llegaban a necesitarlos. ¿Se acuerdan que les había dicho que el peor monstruo que puede existir es Estados Unidos? Estados Unidos es de los que, como en las películas, cuando les aparece un ángel y un diablito, pues digamos que el diablito es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos decía, no, ¿sabes qué? Atácalo, yo te voy a dar las armas. Y bueno, entonces estaba el país tranquilito, no, ¿cómo voy a hacer? Y cuando vienes a ver, estalla la guerra, ¿no? Y países que tú dices, bueno, pero pues ¿cómo? Se supone que es un país en vías de desarrollo, es un país pobre, pues ¿cómo? Pues que obviamente tiene un patrocinador de armas. ¿Y quién creen que es el mayor, fabricante de armas, distribuidor de armas? Estados Unidos. Entonces, como lo dice aquí su texto,
Estados Unidos, la ventaja que tuvo, una de las grandes ventajas que tuvo era estar del otro lado del mundo. O sea, pasando el charco, como dicen por ahí. Estas naciones estaban alineadas al bloque comunista a través del Pacto de Varsovia, representado por la URSS, o al capitalista, representado por Estados Unidos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en sus siglas llamadas OTAN. Vamos a ir trabajando juntos. Dice punto número 1. Describe por qué Estados Unidos y la Unión Soviética quedaron constituidos como potencias mundiales. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta? Pues obviamente, pues porque ellos no estuvieron metidos en la guerra como tal. O sea, ellos no mandaron a su gente, ellos no utilizaron sus quizás sí sus armas, porque ellos son los que proveían, pero no ellos se iban a la guerra como tal. Entonces, obviamente, si otros están haciendo la chamba que yo debería hacer, pues yo quedo bien. Es como que si su profesor de educación física pone a hacer las 20 sentadillas a uno de ustedes, de alguien que no les guste hacerlas, ¿quién va a quedar cansado? Pues el que hizo las 40 sentadillas, porque 20 le correspondían a su compañero, pero pues no sé, digamos que pues algo negoció con él y pues se puso a hacer las otras sentadillas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos prácticamente eso es lo que tendrían ustedes que ponerse a pensar. Pues, obviamente, pues porque ellos no estuvieron ahí metidos en la guerra. Fueron patrocinadores, fueron, digamos, incluso incitadores a... Y pues por eso quedamos como quedamos, ellos como grandes potencias y los otros países totalmente destruidos. Punto 2, define el concepto de Guerra Fría. Ahí mismo lo dice en su texto, hay que leer. Siempre recuerden subrayar, recuerden que el subrayado siempre los va a llevar a que pues cuando hay un texto, ustedes nada más se van a enfocar en su subraya, dicen, no, pues esto es lo importante del texto. Claro, todo es importante, simplemente que van a ir ubicando como que aspectos curiosos, ¿no? Como nuestro sabías que habíamos hecho en nuestro UCA. Ay, extraño trabajar con ustedes en su UCA, ustedes, ¿no? O sí, ¿verdad? O quieren que les ponga a hacer un mapa en su UCA. Dice, para complementar, para la OTAN, su objetivo era mantener una fuerte colaboración económica, política y militar entre los países integrantes. Uno de sus estatutos señala que si atacan a uno de los integrantes, los están atacando a todos. El Pacto de Varsovia se formó para contrarrestar a la OTAN. Era una alianza militar formada por la Unión Soviética, Albania, Bulgaria, Hungría, la República Democrática Alemana, Polonia, Rumania y Checoslovaquia. En 1947, cuando terminó la guerra, Estados Unidos implementó el Plan Marshall. Siempre nos gusta ver imágenes de eso, así es que no se queden con la imagen que viene aquí en su ficha. Busquen en Google o en YouTube, hay mucho contenido sobre el Plan Marshall y pues así se pueden dar ustedes una idea. ¿Qué nos sirven las imágenes? Nos va dando material para imaginar. Ustedes están en una edad en la que su mente está pues, como una maquinita. Entonces ustedes se ponen a ver imágenes, les va a dar una perspectiva de cómo pudo ser, ¿no? El objetivo primordial era apoyar económicamente a la Europa que estaba pues, devastada, reconstruyendo sus ciudades, reactivando el comercio y la industria con el fin de que no fueran blanco del expansionismo socialista de la Unión Soviética y que dependían de Estados Unidos. Como les platicaba, la situación de